Gérete, hoy es 28 de abril de 2026. El filósofo greco Epicuro, fundador de la escuela hedonista epicúrea, no confundirla con la escuela hedonista cirenaica o aristipea, de la cual he versado con cierta profundidad en el canal y cuya lista de reproducción los invito a atender, sostenía que la filosofía tiene como utilidad curar el alma del ser humano de sus sufrimientos, de sus pasiones, de sus pacímata o a veces de sus paci, ¿cierto? Dependiendo del vocablo que se use. Curar pues las pacímata, las afecciones o las paci, las pasiones que resulten tal vez nocivas, porque no todas las pasiones son perniciosas. Será pues la utilidad, la práctica de la filosofía. Tengo aquí la cita que corresponde con el fragmento 221 en la edición estándar y que, según dice por aquí, nos llegó gracias a Porfirio en su obra Ad Marcellam, Carta a Marcela. Dice entonces la siguiente traducción de, de esta cita, si la encuentro. Vacía es la palabra de aquel filósofo bajo la cual ninguna pasión o ningún padecimiento del ser humano pueda ser curado o acompañado. De tal modo como la ciencia médica no tendría ningún provecho si no expulsase las enfermedades de los cuerpos, del mismo modo, ninguna filosofía si no expulsase del alma la pasión. Leeré en greco, esa traducción es mía. Dice, que nos εκείνου φιλοσόφου λόγος ումιδέν πάθος ανθρώπου θεραπεύεται. Ως περγάρ ιατρικής ουδέν όφελος η μη τας νόσους των σωμάτων εκβάλλει. Ούτως ουδέ φιλοσοφίας η μη το της ψυχής εκβάλλει πάθος. Así pues que la filosofía sería, o la palabra, sería palabra vacía de aquel filósofo. Es decir, las palabras de los filósofos resultan vacías si luego de recibirlas, si luego de proferirlas el filósofo, quien las recibe, no puede meditar útilmente de sus padecimientos para expulsarlos. Es decir, para Epicuro hay mucha filosofía vacía, muchos logi keni o logos kenos o logos vacuos, porque el objetivo, la práctica fundamental, y recuérdese que para los antiguos grecos la filosofía es una ética, por lo tanto una forma de vida, una manera de entender el cosmos, de situarse en la vida y de poder hacer de la vida algo mejor. La utilidad, la práctica de la filosofía será la de expulsar el sufrimiento. Y en ese sentido es que se entiende pues el hedonismo. El hedonismo epicúreo privilegia la meditación y los placeres intelectuales sobre los placeres corporales. Hay una gran diferencia con respecto a la escuela hedonista aristipea. No reniega del cuerpo, sino que hace una jerarquía distinta, tiene una ética diferente a la del maestro Aristipo de Cirene. Prosigo pues con la cita.
vacía la palabra de aquel filósofo bajo la cual ninguna pasión del ser humano pueda ser curada. O mejor dicho, vana o vacía la palabra del filósofo que no cure ningún sufrimiento del hombre. El verbo que se usa aquí para curar es therapevo, de donde viene terapia. Realmente la palabra terapia y el verbo therapevo significan acompañar, asistir, perseverar en el acompañamiento del dolor. Es una semántica muy hermosa y me parece pulcro el hecho de que aún usemos esa palabra, aunque poco meditemos acerca de su etimología. Cuando decimos vamos a terapia o, o hacemos uso de la terapia, lastimosamente es un concepto que ha quedado desprovisto en buena medida de los usos sensibles, porque me parece que en buena medida se habla ya de terapia para unos procedimientos a veces poco meditativos, pero sería otro tema. El objetivo de la filosofía para ser hedonista, según Epicuro, es de una utilidad netamente, esto es, no sé si creo que es un pleonasmo, utilidad práctica, bueno, no sé, una utilidad o una práctica que es to therapevin, el acto de acompañar y el acto de curar. Y se compara a la filosofía como la de la ciencia iátrica o la ciencia de los médicos. Ospergar iatriquis udenófelos imitas nosus ton somaton ecvali. Así pues, como la ciencia médica no tendría ninguna utilidad si no expulsase las enfermedades o los morbos de los cuerpos. Utos ude filosofías. De este modo tampoco tendría ningún beneficio en la filosofía. Y mi totis psichis ecvali pathos. Si no expulsase ecvali, la pasión o el padecimiento, pero el padecimiento en cuanto a algo negativo, en cuanto a algo que produce sufrimiento del alma, tis psichis. Es decir, que la filosofía debe ser básicamente práctica y debe ser básicamente la medicina del alma. Esto es muy famoso, o al menos muy conocido para quienes se acercan a la filosofía. Me van a decir, pero me van a preguntar ahora, pero bueno, ¿cuándo, según para Epicuro, cuándo las palabras son vanas o cuándo no? Por ejemplo, vanas cuando hacen una cantidad de sistemas y categorías y hablan de mundos ulteriores, organizan el mundo, hacen congruencias, pero el ser humano sigue con sus padecimientos. Piénsese en Platón y piénsese en buena parte, digamos, de las filosofías analíticas. Eh, que hacen taxinomias, que hacen clados y demás, que en últimas Epicuro se preguntará, ¿para qué le sirve a alguien eso? Listo, claro, hay quien defiende y qué haríamos de las ciencias y de los epistemes sin esas categorías y sin esas axiologías. Pero Epicuro hace parte de esta escuela helenística que es básicamente pragmática, como muchas de las escuelas helenísticas, y dice, la filosofía debe curar. Y me van a preguntar entonces, pero entonces, ¿cómo cura? ¿Cómo cura si no está dando palabrería? ¿Cuáles son las medicinas o cuál es la medicina cuando duele la vida, cuando los problemas fundamentales de la vida aquejan? Epicuro plantea cuatro fármacos o cuatro, digámoslo si se quiere, píldoras para que la persona medite en los tiempos de agobio, para que la persona tenga consigo en los momentos de mayor dificultad. Porque para Epicuro muchos de los sufrimientos son causados por los mismos seres humanos, por las opiniones que tienen acerca de la naturaleza, por las opiniones que han aprehendido por parte de las religiones, las cuales Epicuro considera supersticiones que sirven para amedrentar, para atemorizar, para dominar y encauzar las vidas de los hombres. Por eso es que a Spinoza se lo llamaba
denigrándolo epicúreo o hedonista epicúreo para insultarlo. Era un insulto ya por allá en la época de Spinoza decirle a alguien epicúreo, justamente por esto, porque plantea que la religión es básicamente una superstición útil, que domestica, que atemoriza, que encausa, que vuelve rebaño a los seres humanos. Epicuro dice, pues, que la mayor parte o muy buena parte de los sufrimientos de las vidas de los seres humanos se debe a las propias opiniones, concepciones aprendidas y comportamientos irreflexivos. Y plantea 4 píldoras cuando se sienta angustia, cuando el ser humano haya llegado a un límite, e incluso ni siquiera en los momentos límites, sino en los momentos de serenidad, propone la ingesta de estas píldoras, que para Epicuro la ingesta de estas píldoras o de estos fármacos equivalen al verbo meditar, meletán, tomeletán. Epicuro es uno de los que plantea, como todas las filosofías grecas, helenísticas, la meditación, la meleti. ¿Cuáles son estas 4 píldoras que debemos meditar en tiempos de serenidad y en tiempos de dificultad? La primera, no temas a los dioses. La segunda, no temas a la muerte. La tercera, lo bueno es fácil de conseguir. Y la cuarta píldora, lo terrible es fácil de soportar. Miremoslas rápidamente en su original. Noten, afobon, lo que acabo de decir es una generalización, no es una traducción rigorosa. Ya veremos. Afobon o theos. Afobon está en neutro, es decir, es un hecho sin temor, Dios. O sea, Dios no es temible, tendríamos que traducir, o Dios no es digno de temor, no es un hecho o no es algo de lo que debamos temer. Si Dios existe, porque esa es otra, si los dioses existen, que es otra, digamos, cuestión que se planteará la filosofía epicúrea, pero de eso no versaré ahora. Si lo divino existe, no es digno de ser temido, es un hecho afobon. ¿Por qué? Porque si existe, decía Epicuro, eso que llamamos deidades o eso que llamamos lo divino, y por eso él aquí habla en singular o theos, es algo que es eminentemente pulcro, que es eminentemente justo, que es eminentemente vero, y que por otra parte no está interesado en nuestros destinos, puesto que somos los dueños del propio destino y de nuestras propias posiciones. Así pues que el no tener temor a los dioses significa hacerse responsable de la propia o de la propia existencia, de la propia vida. La primera píldora, afobon óceos, es lo divino o la divinidad o las divinidades, aquí está en singular, Dios no es un hecho no temible, es un hecho, tendríamos que decir como intemible. Esto exhorta inmediatamente a que cada quien se haga responsable de su vida y que reflexione acerca de cuántos miedos ha heredado con, de las supersticiones de su tiempo y de su cultura, de las religiones que lo recibieron, que lo formaron o que lo circun, o que lo, o que lo circuyen, que lo rodean. Para Epicuro no existen vidas ulteriores, ni castigos, ni premios, ni sobornos, como en las muchas religiones ya de la época helenística y muchas religiones que habría luego. Si existe la divinidad, pues, no es algo que deba ser temido, sino más bien imitado, ¿cierto? Segunda píldora, segundo fármaco, anipopton o thanatos. De nuevo, viene esta estructura de adjetivo neutro con un sustantivo y en ambos casos está supuesto o tácito el verbo ser.
pues se suele traducir como no temas a la muerte, pero realmente lo que dice aquí es anipopton o thanatos. Thanatos es la muerte, anipopton es no sospechoso. O sea, la muerte no es digna de sospecha. ¿Y en qué sentido la muerte no es digna de sospecha? Es la muerte, que es un hecho que seguramente acontecerá, y como dice Epicuro en algún otro lado, allí donde yo estoy la muerte no está, pero cuando ella esté yo no estaré. No es algo en donde no vamos a coincidir. La muerte acontece para disolver aquello que me componía. La muerte no es algo con lo que yo me topo. Cuando ella llega yo tengo que irme, desocupar. Entonces, la muerte no es algo de lo que haya que sospechar como una amenaza. No hay que gastar energías constantemente pensando, como por ejemplo si pensaban los estoicos, en la meditatio malorum, en la meditación de los males y entre ellos de la muerte, el memento mori, recuerda que morirás. Epicuro decía, no, 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 es una pérdida de tiempo andar dedicándole meditaciones a la muerte, que en últimas no es más que la pausa, la cesación del acto de estar sintiendo cosas, del acto de ser material. Entonces la muerte, que es un hecho eminentemente natural, intrínseco para todo lo que vive, que no es más que entonces que la descomposición del organismo, para que los átomos de la materia quedan libres para conformar otras formas el día de mañana, animadas o inanimadas. Epicuro es un materialista, sí, es un materialista. Eh, Dice que la muerte no es algo a lo que haya que gastarle energía, de lo que haya que estar meditando y sobre todo que no hay que tenerle una sospecha para andar, para andar protegiéndose, para andar tratando de huirle. No, no, no. La muerte no es algo de lo que haya que sospechar. Acontece y cuando acontecerá, simplemente nosotros desocuparemos, porque lo que somos no es más que átomos que se han conjuntado para formar esta composición, esta síntesis que llamamos organismo, cuya alma, para Epicuro, no es más cuya alma, cuya mente o cuyo sensorio, como lo quiere entender cada quien, no es más que la consecuencia de la composición material de lo que somos y que cuando muramos se disuelve tanto el cuerpo como la ilusión de todo eso que fue el alma. Entonces, la muerte no es digna de sospecha, no es digna de preocupación, es algo anipoptón. Esto exhorta, porque cada píldora, cada fármaco es una exhortación a la meditación, a la asunción de la vida. Así como el no temer a Dios exhorta a la responsabilidad sobre aquellos miedos que hemos heredado o que hemos legitimado, de algún modo también el que la muerte no sea sospechosa, el que tengamos que recordar que la muerte no es algo de lo que debamos sospechar, es decir, que la muerte no es algo malo, no es alguien pícaro, no es alguien malvado que quiere destruirnos, no, es algo de lo que no hay que sospechar, es simplemente un facto, algo que ocurre, que le ocurrirá a lo vivo. Por lo tanto, esto exhorta a vivir la vida del modo mejor posible, que para Epicuro es del modo más placentero. Que insisto, no se tienda a pensar que lo placentero es necesariamente el arrojo disoluto a, a los placeres de la carne. No, Epicuro fue quizás el filósofo más incomprendido y el que menos planteó eso. Era más fácil habérselo atribuido, por ejemplo, a un Aristipo, a la escuela cirenaica, pero no a Epicuro. Epicuro plantea una dietética del placer y una ética profunda, una meditación profunda de, de la mesura con los placeres, pero eso será otro tema. Primera píldora, afobon o theos, Dios es intemible o es hecho intemible, si me permiten como este neologismo. La segunda píldora o fármacon, anipopton o thanatos, la muerte no es sospechosa. Tercer fármaco o tercera píldora, que tomen agazón efctiton, lo que se suele traducir por lo bueno es fácil de conseguir. Eh, lo bueno aquí es to agazón y el sustantivo
el adjetivo, perdón, que acompaña al sustantivo agazón es evktiton. El verbo ktao o kto significa adquirir, conquistar, de algún modo dominar, edificar algo. Y le pone la preposición ev o eu, que significa bueno, como cuando decimos euritmia o en ritmo, eugenesia, buen nacimiento, eumorfía, buena forma, efctiton es fácil de conquistar, fácil de procurar, fácil de edificar. Entonces dice, que tomen y también toagazón efctiton. Lo bueno, o el bien diríamos, lo bueno, el bonum, es fácil de procurar. Sufrimos más por todos los óbices que nosotros mismos imponemos o nos imponemos. Sufrimos más por todas las complicaciones que nosotros andamos poniéndonos a nosotros mismos y a los demás en la vida. El bien o lo bueno, el bonum, es fácil de edificar. Tiene que ver con seguir a la naturaleza y mirar qué placeres no son necesarios y buenos para nosotros sin dejarnos engañar por los placeres innecesarios y perniciosos para nosotros. Por último, el cuarto fármacon, la última píldora es tode dinon evengarteriton, que se suele traducir por lo terrible, es fácil de soportar. Desde luego la palabra dinon, que es otra vez este adjetivo en neutro, acompañado, bueno, aquí está, son dos adjetivos, pero uno funge como sustantivo, esto es muy común en la lengua greca, y lo terrible es ev, otra vez con el prefijo eu, ev, que yo pronuncio ev engarteriton. Cartero es un verbo que significa insistir, es un verbo que significa esperar, es un verbo que significa empeñarse en algo, estar pendiente de algo. Recuérdese en la lista de reproducción acerca de los egesiacos, en el hedonismo sirenaico, yo hablaba de la apocartería de Egesías de Cirene. Bueno, cartero es poner insistencia, poner ánimo, estar atento, como la mirada del gato que acecha ante algo. Encártero, el verbo encártero será insistir o poner ese mismo ímpetu, esa misma atención, esa misma voluntad en algo. Ekkarteriton, con la preposición ek, que significa plenamente, poner plenamente o hacer perseverar o ponerlo todo en esa insistencia, en esa atención. Y entonces le prepone la preposición evencarteriton, es decir, que lo terrible, todinón, es fácil de atender, es fácil de hacerle plante, es fácil de asumirlo, es fácil de enfrentarlo. De algún modo es como algo así. Tocartero es acechar, es enfrentar, es estar atento hacia, es tener la disposición de asumir algo. Y es un verbo pues de mucho campo semántico. Eso, el, el cartero es pararse, acechar a que alguien pase, que por ejemplo en griego moderno quedó tocarteri es acechanza, pero también cartero es, por ejemplo, la amada que se para en la orilla del mar a esperar a que en el horizonte aparezca el velamen del barco que viene con su amado. Eso es cartero, es estar constantemente mirando en un punto fijo para que cuando eso aparezca ya se lo estaba esperando. Es como una especie de anhelo
es una especie de ímpetu por enfrentar algo, y en ese sentido, ekkartero significa asumir plenamente algo, insistir plenamente algo, y efkarteriton entonces es de fácil enfrentamiento, es de fácil asunción, es de fácil enfrentamiento. Y dinon, deinon, que significa lo terrible, es de donde, por ejemplo, nos viene la palabra dinosaurio, dinosaurio, que significan los lagartos terribles. Resumo. Si alguien está en un momento de dificultad o si alguien está en un momento de serenidad, nunca es tarde para ingerir, es decir, meditar estos 4 fármacos que ayudan cuando hay dolores y que ayudan a extirpar esos sufrimientos, esa spathi. Afovon oceos, Dios no es algo que deba ser temido, es decir, Dios no está ni castigando, ni persiguiendo, ni nada. Si Dios es algo, si es que lo hay, si es que tal cosa existe, es pulquérrimo, es justo, es y vero, según la concepción de los antiguos. Y además es indiferente. Hasta esa indiferencia deberíamos, dicen los helenísticos, deberíamos imitar, deberíamos emular. Si Dios es algo que no debemos temer, sino a lo sumo, imitar. No temas a la muerte, anipopton o thanatos. La muerte no es algo digno de sospecha, algo digno de preocupación. La muerte no es un mal para andar sospechando de ella. La muerte es un acontecimiento inexorable, sí, pero que además le pone un punto final a la vida que hace que tengamos que sentir que la vida es urgente, que la vida urge, y que urge no para dilapidarla, sino para vivirla del mejor modo, sin dañarnos y sin dañar. Tercero, que tomen agazón efctiton, y también el bien, el bonum, lo bueno, es fácil de edificar, es fácil de construir, es fácil de procurárselo. Y por último, todedinon evegcarteriton. Y también lo terrible es fácil de asumir, es fácil de enfrentar, es fácil de soportar. He aquí pues que cuando se le preguntaba a Epicuro, listo, si la filosofía es netamente útil y tiene que ser como es la medicina para extirpar los morbos del cuerpo, las enfermedades del cuerpo, ¿cuáles son pues las medicinas que brinda su filosofía, señor Epicuro? Y él dijo, tengo 4, es un tetrafármaco, algo que usted debe consumir en estas dosis, con estas 4 píldoras, con estas 4 pastillas. Afogonoceos, anipoptonothanatos, que tomen agazón efctiton, todedinon evencarteriton. No se le teme a los dioses, no se le teme a la muerte, lo bueno es fácil de conseguir y lo terrible es fácil de soportar. La filosofía epicúrea es muy compleja, no se reduce a este tetrafármacon, pero sí, este tetrafármacon era, digamos, la solución práctica que exhorta a la meditación, que exhorta al paciente a que medite sobre sus padecimientos. Pero es la forma más práctica, más útil, más eficiente que tenía la filosofía epicúrea. Cuando se le hacía la pregunta, muéstreme pues qué es lo que cura, cúreme como hace la medicina, cuáles son los fármacos de su hedonismo, y él presentaba siempre estos 4. Insisto, la filosofía epicúrea es mucho más compleja, tiene estudios sobre la naturaleza, tiene estudios sobre la ética, tiene estudios sobre el lenguaje, tiene estudios sobre la política, pero todo enfocado hacia una vida placentera, una vida bella, una vida que si bien es finita, puede ser una vida agradable, una vida alacre y hasta, si se quiere, decía Epicuro, hasta feliz. Hasta Isan, muchas gracias por seguir y atender este video.
Muchas gracias y hasta la próxima, si es que hay una próxima, Jérete. Ya, ya, ya.